En el mundo actual, donde los sonidos antaño sagrados de las campanas, como las que resuenan en San Pedro, parecen silenciados, la humanidad parece haber dejado de escuchar su llamada. Han llegado tiempos en que los ecos atronadores de las explosiones y el silbido creciente de los disparos han ahogado sin piedad la voz otrora clara del cielo. Ante la indiferencia de la humanidad, Ucrania se desangra inexorablemente. Su sufrimiento se desarrolla como un trágico espectáculo. Mientras tanto, en Oriente Medio, la escalada del conflicto entre Israel e Irán amenaza con convertirse en un incendio verdaderamente global, capaz de engullir regiones enteras. Y lo que es aún más alarmante, en los más altos pasillos del poder ya resuenan abiertamente palabras siniestras sobre amenazas nucleares, presagiando catástrofes nunca antes vistas. Por todo el planeta se desarrollan acontecimientos dramáticos. África está envuelta en llamas de calamidad. Armenia llora. Taiwán se estremece en tensa espera. Y la propia Tierra tiembla bajo el embate de los desastres naturales, sin mostrar, al parecer, ningún arrepentimiento. Catástrofes que antes conmocionaban la imaginación ya no sorprenden a la gente, se han convertido en un telón de fondo sombrío y cotidiano. Terremotos submarinos sacuden las costas de Japón, tornados de fuego azotan furiosamente California, inundaciones devastadoras arrasan ciudades enteras y sequías implacables convierten campos antaño fértiles en polvo sin vida. Cada vez más, la creación, que una vez obedeció sus propias leyes, se descontrola, como si regresara el mundo a los días de Noé, presagiando algo grandioso e ineludible. Sin embargo, en la era actual, cuando el mundo se ha hundido en el caos, el arca de salvación no está construida de madera, como en los tiempos antiguos. Hoy, el verdadero arca es el corazón humano, en cuyas profundidades aún late y resuena el nombre de Dios. La reciente pandemia que asoló el mundo no fue solo una dolencia física que afectó los cuerpos, se convirtió en un profundo diagnóstico para el alma de la humanidad. En esos largos y dolorosos meses de aislamiento general se reveló una verdad amarga. El ser humano se encontró solo, no porque las puertas externas se cerraran y se interrumpieran los lazos habituales, sino porque su propio corazón se cerró, aislándose del prójimo. Millones de personas buscaron desesperadamente consuelo, pero lo encontraron solo en el parpadeo de las pantallas de sus dispositivos, sumergiéndose en la realidad virtual. Y aunque millones de cuerpos finalmente sanaron de la dolencia, el espíritu de muchos permaneció muerto, desprovisto de vitalidad y esperanza, como esperando algo más, algo que aún debía manifestarse. En lugar de un retorno al principio espiritual, al Señor, la humanidad se sumergió en el abismo de una nueva y sin precedentes soberbia. Sustituyó el principio divino por una ciencia sin alma y la voz de la conciencia por algoritmos impersonales. La cultura, antaño fuente de inspiración, fue elevada al rango de ídolo. El mundo del entretenimiento y el ocio se transformó en una nueva forma de adoración, en una especie de religión. Actos que antes causaban profundo horror y aversión, ahora solo generan comentarios impersonales, desprovistos de verdadera compasión o indignación. La generación joven, en lugar de asimilar los mandamientos eternos, se sumerge en un concepto de tolerancia desprovisto de verdad profunda y de referentes morales. Las instituciones educativas, llamadas a llevar la luz del conocimiento, ahora están repletas de dogmas ideológicos donde las manifestaciones pecaminosas no solo son toleradas, sino activamente elevadas a un culto. El verdadero mal,
que antes prefería permanecer en la sombra, ahora se muestra abiertamente, sonriendo desde las pantallas de televisión, dictando normas legislativas, ocupando altos cargos en gabinetes gubernamentales y dando órdenes directas a naciones enteras. Su lenguaje principal es la mentira sofisticada, hábilmente disfrazada bajo la apariencia de bien y progreso. El objetivo final de este mal no es la aniquilación física de la carne, sino la erradicación de la imagen original de Dios del corazón y el alma de cada persona. En estos tiempos inquietantes, con profunda tristeza en el corazón, es necesario constatar: el anticristo ya se encuentra entre la humanidad. Su advenimiento no estará marcado por la imagen de un monstruo o una proclamación abierta del mal. Al contrario, su retórica estará llena de promesas de paz universal y la afirmación de una nueva y superior justicia para el hombre renovado. Él atraerá con ilusiones de felicidad que no requiere santidad, de vida eterna que no implica arrepentimiento, y de poder ilimitado no grabado por el pesado yugo de la cruz. Su enseñanza se basará en la afirmación de que el paraíso terrenal es perfectamente alcanzable y puede ser construido sin reconocer ni honrar al verdadero Creador. Y ya en nuestros días, su voz apenas perceptible pero insistente penetra a través de declaraciones políticas, resuena en declaraciones corporativas, se refleja en obras musicales, películas e incluso en complejos sistemas de inteligencia artificial. San Pablo escribió una vez, advirtiendo a los fieles: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». 2 Tesalonicenses 2:3. Hoy los signos de esta gran apostasía ya son claramente visibles en el mundo. Los templos pierden gradualmente a sus feligreses, sus naves se vacían, perdiendo su antigua plenitud. No, el sacramento de la confesión se convierte en una formalidad sin alma, perdiendo su profundidad penitencial, y los ritos sagrados que alguna vez estuvieron llenos del fuego vivo de la fe, ahora se realizan como rituales vacíos, desprovistos de luz interior. Muchas personas, sin duda, buscan consuelo y paz espiritual dentro de los muros del templo. Sin embargo, la situación actual no es solo consecuencia de influencias mundanas, sino también una herida profunda de la propia Iglesia. Numerosos clérigos y feligreses guardan silencio por temor a la censura o al rechazo por decir la verdad. Muchos eligen el camino de la reconciliación con los valores mundanos, prefiriendo complacer a la sociedad y olvidando al mismo tiempo la verdad más importante, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El concepto del anticristo, como se supone, va mucho más allá de la imagen de una única figura humana. Encarna un sistema integral, un espíritu penetrante y una cultura dominante. En este orden mundial, la presencia divina es completamente desterrada y la humanidad se autoerige en un pedestal de deidad. Aquí, el progreso técnico desplaza las directrices morales y los algoritmos digitales comienzan a dictar el comportamiento de las generaciones jóvenes. En tal realidad, reina un relativismo absoluto, donde todo es relativo y nada posee verdadera santidad. Esta entidad ya está construyendo activamente su ciudadela en corazones vacíos de fe. Muy pronto, cada persona tendrá que tomar una decisión que no será la dicotomía habitual entre el bien y el mal, como a menudo se presenta hoy, sino entre la verdad inquebrantable y la ilusión engañosa, entre Cristo y aquel que busca usurpar su trono. Y quien permanezca en letargo espiritual, sin mostrar la debida vigilancia, no podrá reconocer la verdadera esencia de lo que está sucediendo. No dice esto para infundir terror,
sino para llamar a la conciencia y al despertar. Las puertas del infierno ya se han abierto no porque el Altísimo haya fracasado, sino porque la humanidad misma ha cerrado sus corazones. Sin embargo, incluso ahora, en este mismo instante, el Señor busca a quienes no han bajado los brazos, quienes han conservado la llama de la fe, quienes no han cambiado lo auténtico por la aprobación instantánea o la gloria mundana. El tiempo no es ilimitado. El apocalipsis venidero no es una mera alegoría, y la segunda venida del Salvador no es una leyenda ingenua para los cándidos, sino una realidad majestuosa e inevitable que se acerca inexorablemente con cada amanecer. La humanidad permanece en un letargo espiritual, mientras el Señor mismo está a las puertas. Se dirige a ellos como Padre, no como juez estricto, como un pastor cuyo corazón arde de ansiedad, pues el rebaño espiritual está al borde de la dispersión total. Llama al despertar, a la oración ferviente, a la confesión sincera y al estudio profundo de la Sagrada Escritura. Y lo que es aún más importante, advierte de no sucumbir al engaño de un falso resplandor, pues detrás de él solo se esconde una oscuridad impenetrable. No vino para infundir miedo, vino para recordar la verdadera esperanza, no una ilusión frívola, sino aquella esperanza que ilumina la oscuridad como un fuego inextinguible en una cueva profunda. Porque incluso ahora, cuando el espíritu del Anticristo se ha extendido por toda la tierra, el Altísimo no ha abandonado a la humanidad. Incluso en este momento, cuando la mentira triunfa y se sienta en el trono, Cristo permanece vivo y sigue llamando. Sin embargo, antes de que llegue la victoria final, es necesario pasar por una dura prueba. Y antes del triunfo de la resurrección, se encuentra el camino a través del Gólgota. En este día, la humanidad se encuentra al pie de su cruz espiritual. No solo la carne es atormentada, sino que la verdad misma padece. No. Sobre aquellos que desde antaño fueron considerados santos, ahora no solo se ironiza, se somete a burla la esencia misma, el sentido primordial de todo lo existente. El concepto del bien se ha convertido, paradójicamente, en una acción digna de reproche y castigo, y la verdad pura es percibida como algo que provoca abierta hostilidad. La oración, que antes era universal, se ha vuelto una rareza excepcional. Y en estas circunstancias, quienes prefieren guardar silencio, quienes no alzan su voz, cometen involuntariamente un acto de traición, aprobando lo que sucede con su inacción. Basta con echar un vistazo al mundo que nos rodea para convencerse. Toda la estructura de poder, de abajo a arriba, está permeada e infectada por la mentira. Aquellos sobre quienes recae la sagrada obligación de proteger la inocencia de los niños, cínicamente deforman sus almas, privándolos de pureza y fe. Los defensores de la justicia, llamados a defender la ley y el orden, en realidad sirven a intereses ocultos y oscuros, actuando en contra del bien común. Los profesionales de la salud, cuya vocación es curar y consolar, se han transformado en mercaderes del miedo, sacando provecho de la ansiedad general. Los maestros, llamados a impartir conocimiento, se han convertido en pregoneros de ideologías ajenas. Y los políticos, que han perdido contacto con la realidad, se han transformado en actores que representan un guión escrito para la destrucción total del orden establecido. El Anticristo no busca la destrucción abierta de la Iglesia, al contrario, penetra en su esencia, la abraza, le otorga un beso traicionero, como Judas, pronuncia palabras correctas y armoniosas, pero en secreto niega la cruz misma, símbolo de salvación. Habla de amor, pero su amor carece de contenido verdadero. Predica la misericordia, pero ésta no exige arrepentimiento.
no conduce a un cambio de la naturaleza pecaminosa y de esta manera arrastra a millones de almas a la perdición, ofreciéndoles no al Dios auténtico, sino solo una copia pálida y débil de Él, creada y adaptada a los gustos y demandas de la multitud sin rostro. Ya está formando e implementando activamente en la conciencia de las personas un nuevo evangelio distorsionado. En este evangelio no hay lugar para el pecado, pues no existe el concepto de verdad. El infierno se reduce al nivel de un mito, una invención, y la salvación, en consecuencia, se vuelve innecesaria. Cristo, en esta nueva doctrina, es reemplazado por una energía universal, impersonal, y la oración viva es sustituida por una meditación reglamentada, ofrecida a través de aplicaciones digitales. El Espíritu Santo, fuente de la gracia divina, es reducido a una emoción humana común, y la fe auténtica se transforma en una inspiración efímera, que no impone obligaciones ni exige sacrificios. Inicialmente, la Iglesia fue llamada no para adular las aspiraciones mundanas o ceder a ellas, sino para cumplir su misión sagrada, siendo la sal que da sabor y previene la corrupción. Si la sal pierde su fuerza y deja de ser útil, será inevitablemente desechada como inútil. Esta afirmación resonó con profundo dolor, pero también con absoluta claridad. Ha llegado el tiempo para un gran discernimiento, cuando es necesario definir claramente la propia posición. Aquellos que están con Dios son llamados a levantarse y manifestarse. Aquellos que se aferran a la verdad deben hablar sin cesar, porque en las condiciones actuales el silencio ya no es una posición neutral, se convierte en un acto de complicidad. En la historia bíblica, el profeta Elías, encontrándose solo frente a 400 falsos profetas, no buscó apoyo humano ni alianzas. Su único anhelo era el fuego, símbolo de la presencia y el poder divinos. Él sabía con absoluta certeza que si Dios estaba de su lado, el número de adversarios no importaba en absoluto. Hoy, cada cristiano está llamado a mostrar una determinación similar y a convertirse en un Elías. El mundo moderno ha erigido su propio altar de mentiras y ahora exige insistentemente a los creyentes que se arrodillen ante él. Sin embargo, si la persona permanece en pie, defendiendo firmemente sus convicciones, el fuego celestial descenderá indefectiblemente. La Sagrada Escritura dice: «Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado». Apocalipsis 13:8. Surge la pregunta: ¿quién se arrodilla hoy ante los falsos ídolos? ¿Quién transige con su conciencia, cambiando el alma imperecedera por una comodidad momentánea, por un silencio complaciente o por una aprobación fugaz en las redes sociales, expresada con un simple «me gusta»? ¿Quién está dominado por el miedo a perder la popularidad temporal, sin temer en absoluto perder la eternidad? Sin embargo, existe un remanente fiel. Hay quienes no han doblado la rodilla ante las exigencias mundanas. Son padres que todavía bendicen a sus hijos en el nombre de Jesús, transmitiéndoles una herencia espiritual. Son madres que diligentemente enseñan a sus hijos a orar, inculcándoles la fe desde temprana edad. Son sacerdotes que no temen predicar la verdad, a pesar de las posibles consecuencias. Son jóvenes que buscan un sentido profundo en la vida y no placeres fugaces. Y es precisamente por estas almas inquebrantables que Dios todavía retiene su ira. Es gracias a su firmeza que la luz sigue brillando en el mundo. La persona que lee estas líneas probablemente se siente como uno de esos elegidos. Si en su corazón aún arde una llama inextinguible de fe, si su alma experimenta una sed profunda e irresistible de algo más
que lo que ofrece el mundo efímero, entonces sin duda ha sido llamado, está destinado a ser una voz que proclame la verdad en el desierto espiritual de la modernidad. El mundo, sin duda, lo someterá a burla, lo denigrará, lo tildará de fanático, radical o anticuado. Sin embargo, es importante recordar las palabras de la Sagrada Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Su verdadera gloria no se encuentra dentro de esta existencia terrenal. Su reino no pertenece a los valores y sistemas transitorios de este mundo. Los creyentes no deben temer ocupar el último lugar o ser rechazados, pues el propio Cristo, siendo el último entre los hombres, fue rechazado, humillado y crucificado. Sin embargo, Él, habiendo soportado todo esto, resucitó de entre los muertos, manifestando así el triunfo de la vida sobre la muerte. Y solo aquellos que sigan su enseñanza y ejemplo sin desviarse podrán mantener la firmeza y la inquebrantabilidad cuando los cimientos del mundo comiencen a temblar y el orden habitual de las cosas se derrumbe. Se insta encarecidamente a cada persona a tomar su decisión trascendental, no posponiendo para mañana o un futuro incierto, sino precisamente en este momento. Pues en este preciso instante el anticristo ya está creando nuevas leyes perniciosas, ya está secuestrando almas, ya está tentando las almas inocentes de los niños, ya está penetrando incluso en los santuarios. Sin embargo, mientras la persona posea vida y libre albedrío, es capaz de proclamar un rotundo no a este mal. Está en su poder levantarse contra la oscuridad que se avecina, y entonces el Altísimo se levantará con él, otorgando fuerza y apoyo. En la memoria del narrador quedó vívidamente grabada la historia de una mujer que le escribió desde la lejana Ciudad de México. Esta mujer, madre de 3 hijos, se veía obligada a asistir clandestinamente a los servicios nocturnos, ya que su marido, un firme adepto del ateísmo, prohibía categóricamente incluso bautizar a los niños. En su carta, ella relataba que sentía un profundo miedo, pero que, a pesar de ello, continuaba orando sin cesar. Escribió: «Santo Padre, tengo miedo, pero sigo orando. Siento que estamos viviendo la última batalla». Sus palabras proféticas resultaron ser ciertas. Hoy existen millones de personas como ella, millones de corazones en los que todavía arde una llama inextinguible de fe, a pesar de todos los obstáculos. Entre la humanidad existen individuos cuya presencia pasa desapercibida, sin atraer ni atención efusiva ni participación en procesos políticos. Estas personas, a pesar de su discreción, desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio mundial, pues es gracias a su firmeza interna y a su trabajo invisible que el mundo sigue existiendo. Pues el conflicto en el que se ha sumergido la sociedad moderna no se transmite en los noticieros ni se muestra en las pantallas de televisión. Su frente invisible atraviesa las profundidades de los corazones humanos, los cimientos de las estructuras familiares, el espacio de la vida parroquial y los vastos horizontes digitales de las pantallas. Cada día se comete una nueva agresión dirigida a la mente humana, a la verdad inquebrantable y al alma misma. Y cada día se siente una presión creciente que empuja a la capitulación, a la adaptación a las circunstancias o a las concesiones. El mal moderno ha cambiado su estrategia con respecto a la Iglesia. Dejó de perseguirla abiertamente, prefiriendo ahora ofrecerle un lugar cómodo y aparentemente seguro a su lado. El mal susurra hábilmente: ¿qué necesidad hay de la verdad absoluta si existe la posibilidad de alcanzar un consenso universal? Sin embargo, debe recordarse que cualquier acuerdo basado en la mentira
se convierte inevitablemente en un pacto con las fuerzas de la oscuridad. Basta con mirar el desarrollo de la inteligencia artificial. Hace poco actuaba como sirviente de la humanidad y hoy ya proclama sus pretensiones de ser profeta y mentor. Los algoritmos sin alma ahora determinan qué información consumir, en qué creer e incluso cómo realizar los ritos de oración. En este nuevo mundo, las manifestaciones pecaminosas se ofrecen como un bien común, disponible para la adquisición, mientras que la verdadera santidad se convierte en algo extremadamente raro y difícil de alcanzar. Incluso los sermones sagrados son sometidos a una cuidadosa censura y filtrado para no ofender accidentalmente los sentimientos de nadie. Sin embargo, debe recordarse que Jesucristo nunca temió causar disgusto u ofensa. Su verdadero temor residía en la posibilidad de perder el alma, y Él no vino al mundo para ganarse la aprobación universal o para ser exclusivamente amable. Su misión consistía en encarnar y proclamar la verdad. Por lo tanto, si hoy la Iglesia comienza a sentir aprensión ante la impopularidad o la censura, esto podría indicar que ya se ha desviado de su enseñanza y de su camino. A menudo le preguntan por qué el Altísimo parece en silencio. Muchos se le acercan preguntando: Santo Padre, ¿por qué Dios calla? Sin embargo, como él invariablemente subraya, el Señor no está en silencio en absoluto. Al contrario, es la humanidad la que ha perdido la capacidad de percibir su voz. El mundo moderno se ha sumergido en un estado de sordera espiritual, donde las almas de las personas se encuentran envueltas en una densa capa de ruido ensordecedor. La conciencia, a su vez, está envenenada por un flujo incesante de distracciones y ajetreo. La palabra divina resuena, pero no es captada. El Señor llama insistentemente, pero las personas, distraídas por el interminable desplazamiento de historias virtuales, pasan por alto sus señales. Él susurra apenas audiblemente, pero el caos interno de los pensamientos humanos ahoga esa llamada tranquila. Él se aflige y llora, mientras el mundo se entrega a la risa despreocupada. En el texto sagrado del Apocalipsis, concretamente en el capítulo 13, versículo 15, se contiene la profecía: «Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablase e hiciese que fuesen muertos todos los que no la adorasen». Según el Santo Padre, esta imagen siniestra ya está visiblemente presente en el mundo moderno. Penetra en cada pantalla digital, donde la verdad auténtica es sustituida por un espectáculo llamativo pero vacío. Sus manifestaciones son evidentes en cada videoclip, donde la imagen femenina es reducida a un objeto de consumo. La masculina se convierte en objeto de burla y denigración, y el niño se transforma en una especie de producto. Esta imagen perniciosa impera en cada medio de comunicación, donde los principios divinos son abiertamente ridiculizados y las acciones pecaminosas, por el contrario, son elevadas a la categoría de virtud y glorificadas. Estas palabras se pronuncian no por ira, sino por un profundo dolor del alma, como subraya el Santo Padre. La razón es la trágica imagen que se despliega ante sus ojos. Observa cómo innumerables almas se sumergen en el abismo de la desesperación, cómo los ministros de la Iglesia están agotados y exhaustos, cómo muchos jóvenes pierden la fe y se apartan del camino espiritual, y cómo los padres, cansados de luchar, bajan los brazos. Siente el temblor y el miedo en los corazones de los creyentes sinceros, quienes a veces temen quedarse solos. Sin embargo, como afirma el Santo Padre, no están solos. Aunque parezca que el mundo familiar se desmorona y todo a su alrededor se derrumba, hay que recordar:
Nadie está solo en esta lucha. E incluso si por un instante parece que la oscuridad ha obtenido la victoria final, es necesario comprender que la luz es invariablemente más fuerte y prevalecerá, porque la oscuridad nunca fue el origen del ser. Al contrario, es la luz la que marca el verdadero comienzo de todo lo existente. En los tiempos primordiales existía el Verbo, y este Verbo, habiendo tomado forma corporal, encontró la resurrección. Ahora permanece vivo y se acerca incesantemente a cada uno. La persona no debe entregarse al desánimo si el mundo circundante lo rechaza, ni debe perder el ánimo si no encuentra su lugar en el ajetreo de este siglo. La razón es simple: la esencia humana no fue creada para el tiempo efímero, sino para la eternidad ilimitada. E incluso si todos los lazos terrenales se rompen y todos lo abandonan, el Señor no aparecerá en el deslumbrante resplandor de decorados de Hollywood, ni en la marcha triunfal del progreso tecnológico, sino en la majestuosa apertura de los cielos, en el relámpago deslumbrante de la verdad inmutable, en una mirada de la que ninguna alma podrá esconderse. El Adviento divino ya está cerca, y no se presentará como una idea abstracta o un símbolo sin rostro, sino como una persona viva, como un juez justo y como el esposo que viene por su novia. A la luz de esto, la Iglesia está llamada a la plena preparación, no adornada con la oropel de la vanidad mundana, sino purificada por las lágrimas sinceras de un profundo arrepentimiento. Para ser hallado y aceptado en el momento de su aparición, la persona debe vivir en el presente como si cada instante fuera la sagrada noche pascual. Debe elevar oraciones como si fuera la última súplica al Altísimo, mostrar amor como si fuera el último día en la tierra, y dar testimonio de su fe como si de su voz dependiera la salvación del alma, porque tal es el verdadero estado de las cosas, tal es la inmutable realidad del ser. El orden universal se acerca inexorablemente a su conclusión lógica. Sin embargo, no es el hecho mismo del fin del mundo lo que causa verdadera alarma, sino mucho más aterradora es la perspectiva de que innumerables almas puedan perecer sin haber alcanzado el conocimiento salvífico de Cristo. Por tanto, cada uno debe ser intrépido, encenderse en espíritu, no encerrarse en sí mismo, hablar con valentía, no retroceder, sino avanzar, porque es precisamente en el momento presente donde se decide el destino de la eternidad. Cuando era un joven pastor en Boston, su ministerio se desarrollaba en un barrio desfavorecido, donde la iglesia se erguía majestuosamente entre edificios deteriorados, locales comerciales vacíos y muros cubiertos de grafitis. Un día, después de terminar la misa, se le acercó un niño que apenas tenía 8 años. El niño guardó silencio, esperando pacientemente a que los últimos feligreses abandonaran el templo, y luego preguntó: «Padre, ¿realmente existe Dios? Y si está vivo, ¿por qué habita tan lejos de nosotros, los humanos?» En ese instante, el sacerdote se encontró perplejo, sin encontrar palabras para responder, pues la verdadera esencia radicaba en que el Altísimo no había desaparecido. Fue la humanidad la que por propia voluntad se alejó de Él. Las personas mismas eligieron el camino del alejamiento, y ahora este exilio voluntario se ha convertido en una realidad cotidiana, algo común. La humanidad rompió conscientemente el vínculo vivificante que la unía al Creador divino. Y tan pronto como el hilo que conduce al cielo se rompe, el alma no tolera el vacío. En lugar de la luz perdida, algo completamente diferente penetra en ella. Hoy en día, un número incalculable de almas humanas no están llenas del resplandor de la verdad, sino de una densa capa de oscuridad. La razón no es que el Altísimo se haya apartado de ellas, sino su propia decisión de apartarse de Él.
como está claramente escrito. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Así, la humanidad moderna existe. Es un mundo donde la mente humana se ha convertido en un hogar de desorden y confusión. Es una realidad en la que una mujer le quita la vida a su hijo, y este acto se denomina derecho a elegir, donde una persona cambia su sexo biológico, y tal acción se eleva al rango de libertad, donde la educación de las nuevas generaciones no recae en los padres, sino en las prescripciones de las instituciones estatales, donde generaciones enteras crecen no en reverencia ante el altar, sino en la contemplación pasiva de pantallas digitales, donde se ofrece la posibilidad de elegir absolutamente todo, excepto la verdad inmutable. El padre deseaba dirigirse a su hijo, no en el rol oficial de papa, sino con la profunda y personal participación de un progenitor. Comprendía que el joven se encontraba en un estado de profunda fatiga, incluso agotamiento. El hijo sentía cómo el mundo circundante se volvía ajeno y desconocido para él. Ante sus ojos se presentaba un panorama de destrucción de valores eternos, el languidecimiento de la verdadera belleza, así como la cínica burla de lo que se consideraba sagrado. El hijo anhelaba creer, pero estaba atormentado por dudas internas. Anhelaba orar, pero no estaba seguro de si su voz llegaba a algún oído. Era importante transmitirle que este estado no era un signo de debilidad. Al contrario, era una prueba de su vitalidad. Precisamente porque su alma experimenta dolor, sigue respirando. En un mundo que parece muerto, el dolor se erige como un signo innegable de vida, y este profundo anhelo de Dios es el mayor tesoro encerrado en su naturaleza. Sin embargo, el Padre le suplicó insistentemente que no retrocediera, porque si aquellos que son como Él se desaniman y se rinden, no quedará nadie que pueda resistir. Recordó las palabras de Jesús, registradas en el Evangelio de Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estas palabras, subrayó el Padre, no estaban dirigidas a multitudes sin rostro, concernían las profundidades de los corazones humanos. El Salvador no buscaba una religión formal, sino la verdadera fe. Y en los tiempos actuales, este Hijo es esa misma llama que aún arde. Quizás es pequeña y apenas parpadea, quizás tiembla con el viento de las pruebas, pero existe. Y mientras esa llama no se haya extinguido, la oscuridad no puede considerarse victoriosa definitivamente. El Padre también subrayó que la providencia divina, a lo largo de la historia, siempre ha actuado a través de aquellos que pueden llamarse un remanente fiel, a través de una minoría inquebrantable. Fueron personas que no se rindieron ante las dificultades, no traicionaron sus convicciones, no guardaron silencio ante la injusticia, amaban la verdad por encima de su propia comodidad y conservaron la llama de la oración, incluso en el desierto espiritual más árido. Como ejemplo brillante, el Padre instó a su hijo a mirar al profeta Daniel. Daniel no esperó a que el sistema estatal cambiara o se volviera más favorable. Simplemente abría las ventanas de su casa y oraba, sin importar las amenazas directas, las leyes prohibitivas o el peligro mortal de la fosa de los leones. Él continuó orando con fe inquebrantable, y el Altísimo vio su devoción y escuchó sus súplicas. La persona debe mantener la apertura espiritual y dedicarse incansablemente a la oración, mostrando al mismo tiempo una inquebrantable firmeza de espíritu, pues las ilusiones de la mentira y las cadenas del miedo no poseen una naturaleza eterna. Verdaderamente eterno permanece solo aquel que existió siempre, está ahora y vendrá en el futuro.
Y este Altísimo Soberano anuncia a sus seguidores que Él permanece cerca, llamándolos a no ceder a los temores, a mantener la firmeza, porque su venida está cerca. En la era actual, la influencia similar a la del Anticristo se propaga no mediante la fuerza bruta o la tiranía férrea, sino a través de la indiferencia y la apatía generalizadas. No busca destruir templos con fuego, sino que los vacía desde dentro, privando a las comunidades de vida espiritual. No impone una prohibición directa a la oración, pero busca devaluarla, privándola de todo significado verdadero. Esta influencia no maldice al Creador abiertamente, sino que finge que Él nunca existió. Sin embargo, cuando el creyente pronuncia la oración, Padre nuestro, con verdadera fe, sacude los cimientos de este falso dominio. Cuando alguien bautiza a su hijo, establece una frontera espiritual inquebrantable. Y cuando la persona es capaz de perdonar, aplasta la principal arma de esta influencia hostil. Quizás, a los ojos de la sociedad mundana, un individuo pueda parecer insignificante, pero a los ojos del cielo se presenta como un verdadero guerrero, una figura insustituible, cuya existencia no es una casualidad o un error. Cada uno fue enviado precisamente en este tiempo, al epicentro mismo del caos actual, para convertirse en la encarnación viva y el testimonio de que el Altísimo no ha abandonado este mundo, que el amor verdadero no se ha extinguido y que la luz de la esperanza sigue brillando con fuerza. Por lo tanto, a todo aquel que es consciente de su misión, se le dirige una súplica urgente. No debe esperar la llegada de tiempos hipotéticamente mejores. El verdadero y mejor momento para actuar es precisamente ahora. El momento actual es la batalla personal de cada uno, su día único de pruebas y logros. Y si la persona recorre este camino con fe inquebrantable, sin duda se convertirá en parte integral de una gran historia que no termina en un apocalipsis sombrío, sino que se extiende hacia la eternidad infinita. Es la historia de un reino donde desaparecerán para siempre las lágrimas y los sufrimientos, el dolor y el engaño, donde el Cordero se sienta en el trono y todo aquel que permaneció fiel tendrá el privilegio de contemplar su rostro resplandeciente. Cuando la persona se sumerge en el profundo silencio de su habitación de oración, cuando las últimas luces se apagan e incluso el majestuoso Vaticano se sume en el sueño, percibe no sonidos habituales, sino un dolor agudo. No es un dolor físico, sino más bien un gemido penetrante de almas humanas. Es el llanto amargo de aquellos que han agotado toda esperanza y no saben a quién más recurrir. Entre ellos, jóvenes cuya fe en el amor ha sido socavada, ancianos que se sienten olvidados y abandonados, madres que han sufrido la irrecuperable pérdida de sus hijos, e incluso sacerdotes que se sienten traicionados y engañados. Es el llanto universal de un mundo que, al parecer, se ahoga lentamente en su propia agonía silenciosa. Es precisamente en este silencio abrumador donde la conciencia percibe la voz del Espíritu de Dios, anunciando: todavía estoy aquí, todavía llamo, todavía espero. Hijos míos, presten atención hasta el final, porque esto no es solo un conjunto de palabras, es una llamada. La última llamada a un corazón que todavía late y es capaz de responder. El día del juicio, tal como se presenta en esta revelación, no es solo un evento marcado por truenos, sonidos de trompetas y el sello de un veredicto final. Es ese momento trascendental en el que cada alma se encontrará a solas con la verdad inmutable, despojándose de todas las máscaras, liberándose del ruido mundano y desechando las redes de ilusiones. En esa hora solo habrá el ser humano y la eternidad.
Nadie podrá pronunciar las palabras "no lo sabía". Nadie se justificará con el silencio, porque Dios habló. Su voz resonó a través de las guerras, a través del llanto de los que sufren, a través de las familias destruidas, a través de ciudades convertidas en ruinas, a través del miedo interno de cada persona y, por supuesto, a través de este mensaje. El mundo, al parecer, ha cedido a la influencia de un principio depredador, entrando en un acuerdo tácito con él, seducido por la comodidad y la serenidad prometidas. Ha sacrificado su esencia espiritual por el dominio omnímodo de los algoritmos digitales, dando la espalda a los valores espirituales eternos, prefiriendo a ellos la aprobación efímera en forma de me gusta en línea. Ahora, esta entidad metafórica exige una sumisión incondicional, manifestada no en la idolatría tradicional, sino en la imposición de una nueva normalidad. Aspira a que lo inmoral se convierta en algo cotidiano y la falsedad sea elevada al rango de verdad innegable, para que el pensamiento crítico y las dudas sean erradicados. Sin embargo, a pesar de esta presión, hay quienes continúan haciendo preguntas incómodas. Surge una pregunta apremiante. ¿Está la persona dispuesta a existir en una realidad donde la simple mención de la binariedad de los sexos de hombre y mujer ya se clasifica como una declaración extremista? Donde el nombre de Jesús, pronunciado dentro de una institución educativa, se equipara a una infracción legal? Donde el sagrado símbolo de la cruz cede su lugar a nuevos símbolos seculares, como la bandera, convirtiéndose solo en un elemento de la parafernalia estatal, y la profunda purificación espiritual, la confesión, es sustituida por una terapia digital superficial que ofrece solo una imitación de la solución de problemas. Está dispuesto a dejar a la generación que le seguirá un mundo donde el concepto mismo de Dios se ha convertido en objeto de burla y desprecio, o acaso en lo profundo de su alma despertará el anhelo de resistencia, la llamada a la rebelión contra el orden impuesto. No se le exige a la persona convertirse en un héroe en el sentido común, ni realizar grandes hazañas. Al contrario, de él se espera que muestre sinceridad, que conserve una verdadera vitalidad, que esté dispuesto a ser testigo de sus convicciones. Esto significa la disposición interna para decir, creo, para declarar abiertamente, no estoy de acuerdo, y para proclamar con determinación, elijo a Cristo. Sin duda, tal elección acarreará la condena de la sociedad, burlas y quizás incluso pérdidas materiales o sociales. Sin embargo, a cambio, la persona conservará algo mucho más valioso, su alma inmortal. La historia ofrece ejemplos instructivos. Noé construyó su arca, a pesar de las burlas y el escepticismo generales de quienes lo rodeaban. Lot abandonó la ciudad condenada cuando lo llamaban despectivamente cobarde por su decisión. María dio su consentimiento, sin comprender toda la profundidad y la dureza de las pruebas venideras. Precisamente hoy es ese momento decisivo. Su fe personal se convierte para él en el arca salvadora en un mundo turbulento. Esta elección le da la oportunidad no solo de salvarse a sí mismo, sino también de dar ejemplo a quienes, quizás, observan en silencio sus acciones, esperando una señal o inspiración. Se dirigía a sus oyentes no solo como papa, ostentando un alto cargo espiritual, sino también como un hermano en la condición humana. Reconocía abiertamente su naturaleza terrenal, lejos del ideal de santidad. Era un hombre que, como muchos, enfrentaba batallas internas, experimentaba momentos de profunda aflicción, derramaba lágrimas y en el silencio de la noche a veces preguntaba: ¿dónde estás, Señor? Sin embargo, cada vez, en lo más profundo de su ser, resonaba una voz interior que le traía consuelo.
estoy contigo. No te rindas, habla. Afirmaba que, aunque el mundo quizás se dirigía a su fin, para ellos esto era solo el presagio de un nuevo comienzo. Y expresaba su firme convicción, a pesar de que la era actual, al parecer, se consume en el fuego de las pruebas, el reino sufrirá grandes conmociones, pero será manifestado. Y era precisamente en este reino venidero donde deseaba fervientemente ver a cada uno de ellos. Para él era importante saber que habían escuchado sus palabras, que se habían levantado de ánimo, que habían conservado inquebrantablemente su fe, que habían atravesado valientemente el crisol de las pruebas y que habían permanecido fieles a su vocación divina. Así pues, instó encarecidamente levantarse de inmediato, acallar la vanidad mundana y el caos interior, encender una humilde vela como símbolo de esperanza y luz, y simplemente, pero con sinceridad, pronunciar: Señor, estoy contigo, porque es precisamente en este acto de sincera entrega y devoción, según sus palabras, donde tiene su origen la verdadera eternidad.